Hola. Vamos a empezar. O sea, a menos que comparta el enlace que estoy esperando. Mi nombre es Matías Silfer, más conocido como Oye Matías, que es más fácil de recordar. Y soy diseñador e ilustrador. Estudié diseño, pero me dedico mucho más a la ilustración hace como 12 años. Y la charla de hoy va a consistir en 10 tips para encarar un encargo editorial, y además voy a explicar el proceso de Manual para Espías, que fue este libro que sacamos con Flamboyant, un poco escrito por Daniel Mesquez. Esta charla la presenté el año pasado de los 10 tips en Tinta Ilustre de Mallorca, y la compuse pensando qué me hubiera gustado a mí como ilustrador conocer, o algunos tips que me hubieran hecho más fácil la vida a la hora de estar trabajando con clientes y en este mundo editorial que es un poco desconocido para todos. A ver si funciona. No. Bueno, primero, el mundo editorial es una lotería. ¿Por qué digo que es una lotería? Es porque es muy incierto. Sobre todo el mundo editorial infantil, que tiene como más cosas inciertas aún. Que un libro le vaya bien depende de muchos factores, y también depende si quieres que le vaya bien como a la crítica, o nivel comercial, o nivel de prestigio, cualquier cosa. Depende de la moda, de lo que esté de moda en el mercado en ese momento, de la saturación de las temáticas que estén en el mercado. Por ejemplo, hay temáticas que ustedes se dan cuenta en los libros infantiles que se van repitiendo, como Alicia en el País de la Maravilla, el Caperucita y el Lobo. Los piratas siempre son muy cool y siempre tienen mucho, y se van dando vueltas las editoriales con esas temáticas. Y depende también de la impresión, de la difusión, del trabajo de la editorial que haga. Y puede pasar también que incluso con un libro que ya hayas terminado no se imprima. Eso me pasó una vez en Chile trabajando, que menos mal negocié bien el adelanto, porque como no se imprimió, si hubiera aceptado el adelanto inicial, hubiera sido muy poco, no hubiera valido la pena hacer la cantidad de trabajo que tenía el libro. Segundo tip, al menos en un comienzo, diversifica tus trabajos. Yo, como les contaba, estudié diseño, pero desde pequeño ilustraba, me metía en foros de dibujo, y era una disciplina que había cultivado por mí mismo. Y en un momento, al estudiar diseño, lo abandoné un poco, lo dejé de lado, pero a medida que iba pasando diseño, me di cuenta que no quería trabajar en eso y que prefería trabajar en ilustración. Y fui perfeccionándome más, tomé un diplomado de ilustración en mi universidad, y empecé a trabajar en el mundo editorial, y a la vez también haciendo trabajos propios que tenían que ver con activismo político, de diversidad LGTBI, y también lo complementaba con los trabajos que me iban surgiendo a nivel editorial, que podían ser desde revistas a un mural de una empresa, etc. Tercer tip, lo que muestras es por lo que te van a encontrar. A la hora de hacer portafolio, me pasaba al principio que quería mostrar todo lo que había hecho. Y yo estudié diseño, le hice un poquito de diseño industrial, diseño de moda, de muchas disciplinas, y decía, voy a poner esto que me quedó súper bien, esto me quedó súper bien, pero al final te dice, ¿tú quieres trabajar en cada una de las cosas que estás mostrando, o te gustaría focalizarte, que te llamen por alguna cosa más en específico? Pues lo mismo, de las cosas que yo empecé a hacer con los años, seguía haciendo trabajos que a mí me gustaban, como el mundo de los perros, como la aceptación y los mapas, y esos proyectos me fueron dando oportunidades de libros que finalmente se concretaron, como uno que hice con Bescoa, o La Gente Opina, que fue una recopilación de las viñetas que yo ya hacía en mis redes sociales sobre diferentes temáticas, y al final una editorial se interesó y lo publicamos en un libro que se llama La Gente Opina. Y Yo Ciudadano es una editorial chilena que se llama La Bonita Ediciones, y también, como ellos sabían que me interesaban mucho estos temas, iba a calzar en la línea que querían para el libro, y al final le ha ido bien. Habla sobre la ciudadanía y la constitución para niños,
en este caso la de Chile. Y ahora, es una parte más tediosa, pero a mí como me importaba mucho en expresarla y mostrarle un poco una pincelada de lo que yo he ido aprendiendo, pero tampoco soy un experto, y puede ser que haya cosas que no son tan ciertas, o que luego voy a ir descubriendo, pero en mi experiencia ha sido así. Lo más importante es leer los contratos, aunque sea un tedio, hay que leerlos, porque esos contratos al final son los que uno tiene que ir retomando cuando uno, no sé, dice como, oye, esto me corresponde. En verdad, hay que buscar el contrato, a lo mejor no te corresponde, a lo mejor sí. Y otras veces te tratan de pasar cargo por liebre, y también está el contrato que dice, oye, acá sale el contrato, este es lo que corresponde. El sistema de pago para los libros infantiles, o los libros en general, se puede hacer de dos formas, que es principalmente pago por proyecto, que te dicen, oye, te encargo ilustrar todo este libro, y la condición es que en general te pagan mucho más dinero, porque luego tú abandonas tus derechos. Ellos pueden vender 1 millón, o pueden vender 10, pero te pagaron la misma cantidad. Y la otra es por royalties, que son los derechos de autor a través del tiempo, y eso te pagan un poco menos de dinero, pero tú tienes un porcentaje de royalties para toda tu vida, y si el libro le va muy bien, tienes mucha suerte, y si le va mal, ese dinero que te entregaron al principio probablemente sea el único dinero que vas a recibir. Y por eso digo que es una apuesta. Los adelantos son hay 3 formas de hacerlo, que te pueden decir, que muy tontamente yo hice una vez. Me preguntaron, ¿quieres un adelanto? Y dije, no, no te preocupes, si puedo hacerlo, cuando lo termine me pagan. Y es como, me demoré mucho y yo siempre necesito dinero, estoy muerto. Lo otro es un solo adelanto, que te pasan todo el adelanto de una sola vez, y luego tienes que esperar que se vendan los libros suficientes para que te retornen. Y el otro que a mí me gusta más, que es el 50% del adelanto al inicio del proyecto, cuando firmas el contrato antes de empezar, y luego el 50% cuando termina el libro completo. Y la fecha de los pagos de los royalties, en general son el primer trimestre del año laboral. Como tiene que pasar un año, el primer trimestre te mandan un documento con todas las ventas y lo que te corresponde. Y muy importante, aprender a negociar. Lamentablemente, los que no tenemos manager o agente, somos los negociadores, y tenemos que aprender a negociar con los clientes, que es una herramienta muy importante para tener los mejores beneficios para uno mismo, y que todos estén haciendo un proyecto de manera feliz. En cuanto a los royalties, esto es un poco confusión, porque uno el porcentaje es muy difícil de entender. Como del 100% de un libro, el 90% son impresión, transporte, distribución, publicidad, pago de editorial, etc. Y el 10% en general, puede variar un poquito, son los royalties. Puede ser un caso de que el libro esté escrito por alguien y ilustrado por otra persona, y en ese caso el escritor se queda con el 5%, el ilustrador con el 5%. Si el autor y el ilustrador son la misma persona, en general se queda con el 10%. Y también puede pasar que me ha pasado alguna vez, que hago el diseño, la ilustración y la escritura. Entonces se tiene que pagar por el trabajo de diseño también extra, porque es parte de gastos de editorial, ¿no? Como de uno. Ya como un ejemplo, varía mucho el mercado, y depende de la editorial. Hay editoriales grandes, hay editoriales pequeñas. Eso es por lo que les digo, que hay que aprender a negociar, y ir mejor preguntando a amigos del mundo de la ilustración para tener como tarifa. Pero puse un ejemplo de promedio de 2 pagos, de un adelanto al 50% al principio y uno al final, de 900 euros. Y si se imprimieran esas personas 3.000 libros, con el 5% de lo que te corresponde como royalty, a 12 euros, esos 3.000 libros corresponderían a lo que te pagaron. Entonces queda saldado esa edición del libro por sí misma. Como si luego la vuelvan a editar, te debería llegar más dinero cuando se vendan todos los libros correspondientes. Y los derechos internacionales, que esta cosa es más nueva, pero es muy confuso, porque en general los contratos te dicen, como ilustrador te va a llegar el 30% de los derechos, o el 20% de los derechos, y uno dice, bueno, sale del libro, va a llegar el 20%, mucho dinero, no sé qué.
pero ese 30 o 20% es del 8% que le corresponde a la editorial de la venta. O sea, una editorial de acá vende los derechos internacionales, la editorial extranjera tiene todos estos gastos, y el 8% son los que se distribuyen entre la editorial propia del país inicial, el autor y el escritor. Y en general es como 40-30-30, o 30, o 60-20-20. Y cuando la editorial extranjera hace una oferta, le propone condiciones que entre la editorial y los autores tienen que aceptar, que en general son el porcentaje de royalties que van a ofrecer, la cantidad el tiraje, la duración del contrato y el precio aproximado, y en base a eso le dan un adelanto, y ese adelanto se divide con los porcentajes correspondientes y le llega a cada uno una cifra. Que es muy guay si se vende en muchos países, porque cada país debería dar un adelanto, pero también pasa que esos países dan un adelanto correspondiente a que se venda todo el tiraje, y luego probablemente no te tengan que pagar de nuevo para no estar diciendo, oye, se vendieron no sé qué, así que es más sencillo. 5, tener una actitud proactiva. Yo como que a veces somos un poco observadores de estamos esperando que nos digan las cosas que hay que hacer, o cómo funciona, o cómo va a ser la dinámica del trabajo en concreto. Y yo creo que siempre hay que como cultivar una relación buena con el autor y el editor, promover que haya feedback entre todos, como yo poder dar feedback a lo mejor siempre desde el respeto al autor o a la editorial, y que ellos también puedan darme el feedback, porque así estamos construyendo un proyecto mejor. Y también soy de la idea de que uno tiene que comunicar si algo no te parece bien. Se puede siempre decir, oye, estas condiciones no me están aceptando, como no estoy de acuerdo, podríamos hablar. Y bueno, siempre la jerarquía funciona un poco así. El editor, que está el diseñador de la editorial, uno tiene mucho contacto con el diseñador como ilustrador, y luego está el autor, que también tiene relación con la editorial. Hay editoriales que prefieren que el ilustrador con el autor no se contacten mucho, hay otras que prefieren que haya una comunicación más colaborativa. 6, ten paciencia, prográmate. Yo creo que es bueno como establecer con la editorial un sistema de entregas de trabajo, porque si no uno dice, tengo mucho tiempo, en verdad, después se vence la fecha y estás tratando de terminarlo y no es tan bueno, y tampoco tienes feedback suficiente para saber si lo estás haciendo bien o mal. Por ejemplo, cuando trabajo en general, primero se entrega el texto, prefiero que sea diagramado ya si está el diseñador, para ver cuántos textos abarca cada página. Luego yo hago una propuesta en base a eso con bocetos, lo comentamos, vemos si está bien o no, y luego hago una entrega de páginas pintadas y hacemos otra reunión para darle el visto bueno si hay unas correcciones finales. Y hay libros que en verdad toman meses, y hay otros libros que toman años. Yo estoy en un libro ahora que está parado y lleva 2 años y se supone que vamos a terminar. 7, guarda respaldo y imprime pruebas. Muy importante, no siempre imprimo pruebas yo, y no soy un poco culpable de eso. Pero es muy bueno tener referencias de cómo fue el proceso de la ilustración. También de repente hay archivos gigantes que se te pierden y después no puedes recuperar, y es horrible. Así que es bueno tener como PCD o Illustrator como del proceso de todo el trabajo. 8, distanciate del ego, que eso me refiero a... Hay veces que uno, cuando está haciendo una ilustración, le toma mucho cariño y está muy embalado con esa ilustración y dice, es perfecto, no sé qué, y de repente es como único. Nunca le vas a ver ningún defecto. Pero de repente te dicen, oye, en verdad, tu hijo no se entiende mucho. Y me ha pasado con ilustraciones que, por ejemplo, esta que era de figura y fondo, que me gustaba mucho esa paleta, pero después le empecé a comentar a amigos, a pedir feedback, y me di cuenta que funcionaba mejor otra paleta, que al final te termina gustando más, pero ese proceso es muy importante tener feedback de amigos que sean como que tú confías en su criterio, y también de los mismos clientes con los que estás trabajando. Cuidado con la entrega de archivos. Uno, por contrato, en general, tiene la autoría de las ilustraciones que son impresas,
y depende de la editorial que estés trabajando, pero siempre uno tiene el visto bueno final de lo que va a ser publicado. Si te hacen muchos cambios de tus ilustraciones, tienes que pedirte un visto bueno por contrato. O sea, y hay muchas veces que los diseñadores te piden las capas separadas en capas, y está muy bien, siempre y cuando como el diseñador también sea consciente y respetuoso de ese trabajo y te muestras, oye, voy a poner esto acá, se me ocurrió esto, a ti te tinca, no sé. O sea, si es así, sí, 100%. Y ten en cuenta lo que pasa luego. Una vez que termina el libro ya no es todo lo que es. Tiene que haber eventos, lanzamientos, firmas, y hay editoriales que están dispuestas a hacer ese trabajo y hay otras editoriales que no. Depende mucho del editorial y la relación que tenga la editorial con sus autores. Y esos serían como los 10 tips, y ahora vamos a pasar al proceso que van a ver como reflejado algunos de estos tips en este proceso de Manual para Skills, que fue el proyecto que hice con Flamboyant. Como les contaba, esta charla la había hecho en Tinta Ilustre, que es un festival que se hace en Mallorca y organizada por Rata Corner, que es una librería con la que trabajo desde el 2016. Son muy cool, es muy bonita la librería, es enorme, 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 y un honor haber trabajado tantos años con ellos. Y en base a haber trabajado tanto con ellos, yo he hecho muchos carteles y cosas que ellos tienen en su misma librería, para bolsos, postales de Navidad, bueno, muchas cosas. Y me contactó Flamboyant viendo ese trabajo, porque ellos también han participado de ese festival. Y el trabajo que le gustó más de mi portafolio, que había hecho con Rata Cornet, era este póster que hice para la primera pop-up, que fue el 2016. Y me dijeron que le gustaban mucho los colores, la temática, y entonces hice una reunión, y ellos tenían una idea ya de hacer un manual de cómo ser espía para niñas y niños, y tenían el escritor que es Daniel Neskent. En esa reunión, como mostraron el dibujo, les dije que ya utilizáramos esta referencia para hacer el libro en cuanto a estilo y al tono de humor también que tiene de los personajes, los detalles pequeñitos que hay. La diseñadora luego, teniendo el texto de Daniel, me hizo un PDF con los textos más o menos como ella se lo imaginaba, siempre pidiéndome propuestas de si la idea siempre fue que se integraran los textos de la mejor manera con las páginas, que no fuera como trozo de texto, ilustración. Y yo a eso le daba una propuesta con, no sé, me mandaba 6 PDF y le mandaba 6 bocetos con... Lo bueno es que me entendían los bocetos, porque en verdad yo para los bocetos no soy... Hay gente que es más elaborada con los bocetos y yo soy como... pero hay que obligar, bueno, podría hacer un texto. Y por ejemplo, también, si no cabía el texto, una cosa que los diseñadores es como un sacrilegio, agarrarle los textos y achicárselos, pero era para que, como, oye, esto se podría poner así, como una caja más chiquitita, no sé. Y entonces le mandaba la propuesta y me decía, ah, vale, sí, me tinca, y empezamos con el color. Hacía la propuesta, y luego me decían, oye, en verdad falta esto, no se te olvide agregar este personaje para que se entienda mejor, y eso ya es lo que terminaba impreso en el libro. Incluso algunos recursos que este banderín me decía, oye, este banderín lo voy a rescatar de otra página, lo voy a poner acá, decía, muchas gracias, como al final el trabajo colaborativo queda siempre mejor. Por eso digo los archivos de Iván y Daniel. Y un extra, luego ya que teníamos varias páginas, yo hice un viaje a Barcelona, y ellos Flamboyant están en Barcelona, me pasé por la oficina, imprimimos los pliegos que teníamos, me aprovecharon a hacer unas fotos como de publicidad, faltaban como 3 meses todavía para que saliera el libro, y fue muy bonito, yo creo que algo que quería hacerse siempre con las editoriales, hacer un momento de reunión, imprimamos, veamos la paleta de colores si funcionan, hagamos comentarios, y luego con eso uno también se involucra más con el libro porque se hace un poquito más real antes de que se vaya a imprentar. Esta es una página como de las favoritas con la editorial que a ella le gustó mucho y a mí también. Y habla un poco también de ir agregando estos personajes chiquititos. Y a mí me buscaron porque le gustaban mis ilustraciones con un sentido de humor, entonces también aproveché de agregar detalles un poco incoherentes. Bueno, y Daniel también, sus textos eran muy cómicos.
fue bueno en ese sentido. Pues, agregamos un payaso cocodrilo, ¿por qué? Porque sí, agregamos que hay alguien durmiendo ahí, como que también. Y otra cosa que me gustó del proyecto es que el texto está dividido en 4 puntos. El más grande era como la introducción y la historia, que fue donde empezamos a ver la paleta de colores, un poco rescatada del póster del pop-up. Y ese estilo fue cambiando de a poco y fue evolucionando. Hay otra etapa del libro donde se habla de tú, como persona, qué quieres ser espía. Acá hay algunos tips que puedes hacer, o cómo te puedes hacer tu tarjeta de espía y esas cosas. Y a mí se me ocurrió inventar una ardilla, porque sí, una ardilla. Y entonces la tarjeta de la presentación de la ardilla, y luego le dimos feedback al autor, y el autor dijo, bueno, entonces le vamos a poner nombre ardilla, y fue como una colaboración entre todos para darle más complejidad al libro. Acá hay un gallo chiquitito. A mí se me ocurrió también, que a ella después le gustó, que cuando hablaban de espías, me gustaba hacer que los espías fueran animales de la zona de donde eran los espías. Si era un espía alemán, era como un animal alemán y así. Y luego había como curiosidad histórica, y también hice un mini cambio de estilo un poco más realista. Y la parte de diario, que fue muy cool, porque ella decía, nos imaginamos como diarios pegados, entonces era ya, ¿cómo llevamos los diarios pegados a mi estilo, que se vea como un estilo que no fuera como una foto, y también con fotos en tonos sepias de personajes? Y luego la última parte también, como recomendación, o lo que a mí me gusta hacer, por ejemplo, ese es mi perro que falleció hace varios años, pero siempre como ir agregando cosas que a ti te hagan más divertido el proceso de ilustrar, y que al final, si tienes que dibujar animales o personas, porque ¿por qué no meter por ahí un pariente, un amigo, o alguien, o a uno mismo de repente estando por ahí? Y la portada, el boceto de la portada, mis bocetos de nuevo, que son muy complejos. Se me había ocurrido la idea porque le gustó mucho que jugara con los haces de luz, que eso compusieran el diseño de los textos. Y empecé con eso, y luego lo fui complejizando, que luego fue difícil como a nivel de composición, porque el texto, si quedaba ahí, también quedaba un poco extraño. Bueno, y al final la diseñadora era muy guay. Y también mi idea era que cuando se abriera el libro se hiciera la ciudad completa. Ya, así quedó el libro. También luego la tarjeta de espía de la ardillita también la puso encima, como que fue complejizando lo que ya yo tenía y dándole más rollo para que quedara entretenido. Y preguntas. Dime. Así como tengo que elegir. ¿Qué prefieres, trabajar tú solo directamente con la editorial o te gusta que esté el autor involucrado en el proceso? Depende de la editorial, el autor, depende de muchos factores. Si hay buen rollo, sí, 100%. Pero en general me gusta que estemos todos contentos. Y otra cosa que yo creo muy necesario, que a veces los ilustradores decimos, no, yo solo me encargo de la parte de ilustración, entonces no tengo que investigar tanto, no tengo que involucrarme tanto. Y es como, no, uno tiene que involucrarse todo lo posible para tener referencia y poder también dar opiniones sobre el trabajo de los otros, y que los otros den opiniones. Pero yo creo que un escenario ideal es que estén todos participando. Ajá. En este proyecto a ti te contactaron, digamos, por una persona que se quiere comenzar a abrir camino en ese campo, como que habría que tener en cuenta cómo contactar a las editoriales, o cómo podría ir dando a conocer su trabajo, que va a ser ahí. Uno, por lo que sabía de los editoriales, muchas editoriales reciben millones de mails de personas que están mandando portafolios o proyectos. Mi consejo es siempre hacer trabajos personales o colaboraciones con amigos, y que eso te dé la visibilidad para que luego te contacte la editorial.
porque también es diferente a nivel de negociar o de que te conozcan tu trabajo, así como estar buscando trabajo a que te busquen con un trabajo en específico. Y también uno tiene más libertad para explorar y hacer trabajos que a ti te gusten, que te molen mucho, y en base a esos trabajos que tú ya tienes como una experimentación, que te digan, oh, sí, eso como que por ahí va, queremos hacer algo relacionado con eso. Pero a la hora de encontrar curro, claramente todos tenemos que mandar cuando es necesario y ir mandando currículum y todo lo necesario. Has dicho antes que era necesario que hubiera una actitud de que todo el mundo colabore. Dices eso porque en algún momento te ha pasado que hay gente que... ¿Qué actitud hay que tener? Yo siempre lo más cordial, pero honesta. Yo, o sea, particularmente prefiero que nos haga un proyecto si va a salir mal a que haya un mal rollo entre todos. Yo creo que se pueden comunicar las cosas con respeto y cada uno llegar a transar un poco para que salga el producto y que estén todos lo suficientemente felices. Pero sí, yo tengo como 12 años trabajando con revistas y cosas así. Y hay batallas que uno pierde, batallas que todos ganan, que es lo ideal. Pero sí, yo creo que con la sinceridad y también preguntando mucho, porque también, sobre todo, hay muchos clientes que en el tema de dinero, si les preguntas es como que te estuvieran haciendo un favor, así como, me estás preguntando esto. Como, oye, si yo vivo de esto, yo necesito saber las fechas de pago, que aún así siempre es terrible y siempre te dicen, no, el próximo mes es 2 meses después, o el próximo mes son 6 meses después. Pero, no, o sea, hay que empoderarse en ese sentido y si hay que hacer preguntas y no estar esperando que te las vayan a decir, porque muchas veces no te lo dicen. ¿Más preguntas? Si te entendí bien, dijiste que también habías hecho otros proyectos que aparte de las ilustraciones también los escribiste. Sí, bueno, mi libro, bueno, tampoco es un libro, es una recopilación de viñetas que publicaba en mis redes sociales. Eso fue como autor, ilustrador, que es muy cool, pero también es mucho trabajo, porque por ejemplo, para hacer el libro, yo ya llevaba, no sé, un año publicando todas las semanas una ilustración que era un trabajo propio que decía, estoy cansado de ilustrar para revistas, que me digan lo que tengo que dibujar, quiero hacer algo propio. Y en base a eso dije, ya bueno, como disciplina voy a hacer una vez a la semana, subir algo, aunque funcione o no funcione, pero como experimento. Y así ya tenía, no sé, 40, 50, 60, y tenía como, gente me empezó a seguir, y justo una editorial me dijo, oye, que yo había trabajado en esa editorial para otra cosa, y me dijo, ¿tú eres Oye Matías? Te conocíamos como Matías Silva. Me dijo, sí, soy Oye Matías. Ya hagamos un libro, y por eso terminó siendo el libro La Gente Opina. Pero sí, o sea, yo siempre es recomendable tener la experiencia de también escribir, aunque no se publique, sino estar involucrado en todas las áreas del trabajo, porque uno también empatiza con lo que quiere el autor, con lo que quiere la editorial, y no solo se centra a veces mucho en esto es lo que hago yo, nadie se mete en mi trabajo. ¿Más preguntas? Te tengo más. ¿Incluyes en los contratos un número de cambios que admites? Debería, Sí. y todos deberían, pero yo particularmente soy un poco, o sea, me gusta que todos estemos contentos con el trabajo. Ya, si en algún momento si son cambios que son innecesarios, que yo encuentro necesario, también ahí me planto así como, no, como hasta ahí llega y estoy conforme con lo que está, pero en general, si encuentro que ese cambio tiene sentido y va a crear un producto mejor, lo hago. Pero siempre y cuando no haya un abuso de por medio, que es como hacer cambio porque hay que hacerlo. Ajá. ¿Más preguntas? Como con la primera, como conectar con lo que dijiste, las redes sociales, tú las usas también como un modo para visibilizar tu trabajo, ¿sí? Como, sí. ¿qué redes sociales o cómo se maneja eso? Igual ahora las tengo un poco abandonadas, pero empecé por Facebook, que está un poco extinto en este momento. Instagram. Bueno, y antiguamente va Flickr, que no sé si ustedes conocen Flickr.
Muy viejo. Y antes había uno que se llamaba DeviantArt. Sí. Y ahora, creo que hasta ahí llegué. Y no, había otro que se llama Anime Mortal también. Bueno. Yo creo que siempre es necesario, sobre todo para captar clientes, pero tampoco hay que caer en la falsedad, como en la ilusión de las redes sociales, que te dicen, ah, tienes muchos seguidores, estás ganando dinero. Como, no, como es muy difícil rentabilizar, tener muchos seguidores, por solo el hecho de tener los seguidores. Como usar una página de memes, puede tener 1 millón de seguidores, pero a nivel no tiene ningún producto en específico que le estén pagando. O sea, o cuando yo hacía mis viñetas, nadie me pagaba por hacer las viñetas, pero luego me dio la oportunidad de trabajar con alguna marca y en ese momento sí, sí como, oye, esto ya es pagado. Pero también, yo creo que hay que ir complementando ambas cosas. No, yo te quería decir que como también hay gente online, no sé si tendrán preguntas. Sí, no sé cómo. Chan, 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 chan. Ah, ya Si sí. no, pues a tus preguntas, chicos. Hombre. Mira, hay preguntas escritas. Hola Matías, ¿cuándo empezaste? ¿Llegaste a autoeditar algún libro cómic? Sí, no, autoeditar no. Nunca he autoeditado. Porque es mucho dinero. Y es mucho curro. El trabajo editorial es como una ciencia que, o sea, uno ya que tiene que negociar contratos, hacer las ilustraciones, como no he autoeditado. Pero creo que tampoco es algo que quisiera hacer porque ya, como les decía, son muchos factores. Esa es la única pregunta por el momento. A ver, ¿se puede poner ahí? No sé si me escuchan, o sea, yo ahora estoy acá y a lo mejor están en silencio. Si tienen alguna otra pregunta, pueden empezar. Si no... si no tenemos. Dime. No una pregunta, sino de pronto que nos pudieras contar una experiencia en que tuviste como, no sé, un obstáculo o un proyecto difícil. Muchos. Así uno como Sí. uno que haya dejado secuelas. Mirando al infinito y llorando por dentro. Sí, he tenido. Sí, a ver, ¿qué puedo contar? Con editoriales a veces, sobre todo con... Es difícil, sobre todo este tema del contrato, que yo se lo explico, porque a mí me ha pasado que muchas veces uno no sabe, entonces, y se crea ilusiones en la cabeza de decir como, ay, este libro se le va bien, vamos a ganar mucho dinero, voy a poder pagar todas las cosas que quería pagar. Y es como, ¿cómo funciona de la ilusión a la realidad? La editorial tampoco sale del trabajo, en general ninguna, porque yo creo que es una cosa que nosotros también deberíamos aprender, pero también deberían estar las herramientas, de cómo funcionan los royalties, los derechos internacionales, cuáles son los plazos, cuándo se va a imprenta, las pruebas de colores de quién es la responsabilidad y de quién no, como todas esas cosas. Es difícil. Bueno, una anécdota que me pasó, yo hacía las ilustraciones de una revista de avión de Chile, que era muy cool, y todo, o sea, de vez en cuando me decían, la portada, y pagaban un poco mejor como era la portada, y tenía que ser bocetos, la aprobaban y la lanzaban, y luego, no sé, mi padre realmente iba en el avión y decía, qué bonita te quedó, y decía, sí, qué cool. Y un día, yo venía llegando a un viaje y me dicen, Matías, porque había cambiado la empresa, ahora se llama Latam. Diciendo nombre, me van a matar. Me dicen, oye, cambié la empresa, pero ahora estamos con 2 oficinas de diseño, no sé qué, entonces como que hay que dejar contento a muchas personas. Dije, bueno, vengo llegando, necesitamos un boceto para mañana. Y yo decimos, ya, bueno, sí, sí, bacán el cliente, hay que mantener, no sé qué. Hago un boceto y lo mando y se lo mandan al cliente, y el cliente dice, sí, está súper bien, tenemos que tenerla para mañana, listo. Y yo así, pasando de largo, haciendo la ilustración, pintando y todo, mando como a las 4 de la mañana el dibujo y digo, estoy feliz, voy a dormir. Me despierto y me dicen, Matías, al cliente no le gusta cómo quedó pintado, le gustaba más como el rollo de boceto que habías hecho. Y ustedes vieron mis bocetos, que son como bocetos. Y
Y yo digo, vale, bueno, voy a hacer como unos trazos locos por aquí y por allá. Me dicen, no, Matías, que eran más bocetos. Y yo así, ¿quieres más bocetos? Llorando. Como más trazos, no sé qué, algo sin pintar. Como, Matías, van a imprimir el boceto. Imprimieron el boceto. Y, bueno, y llegó mi papá en un viaje y me dice, Matías, se nota que necesitas la ilustración tú porque es muy horrible. Y yo en un minuto también decimos, sáquenme los créditos, no sé qué, no sé cuánto, pero nada, no sé qué. Igual tenía súper buena relación con el diseñador que me contrató, y eran temas internos de empresa. Bueno, nunca más trabajé, nunca más me llamaron. Y ahora hacen el departamento de la Ascender de Brasil, de como de ilustración. Bueno, eso, una de las anécdotas. Dime. Yo voy a preguntar que por lo general cuando trabajas me imagino que llevas más de un proyecto, ¿no? ¿Cómo haces como para poder sobrellevar esto y que no se te atrasen los tiempos? O bueno, o permisos que tengas dudas. Hay que ser muy organizado dentro de todo, y tengo un lema que es mejor como tortuga que nada, como mejor ir avanzando muy poquito, aunque sea porque uno dice, ah, yo a partir del día no voy a avanzar en esto, no, como por último haz un poquito para que luego cuando sea el deadline no colapse todo. Pero también hay que aprender a decir que no en algunos proyectos, y priorizando, como decir que no, no pasa nada, y hay que tener, o sea, igual es un oficio súper difícil porque uno no sabe si va a tener curro al día de mañana, pero también uno tiene que hacer cosas que esté conforme, que te gusten a ti, y eso tiene que ver con darle el tiempo necesario de cada proyecto que corresponda. Al principio de la presentación he dicho que una cosa que influye en que vaya bien un proyecto o no son las modas. ¿Cómo lidias con esa línea entre el plagio y no pegarle demasiado al estilo de otro autor? Porque si al final quieres como emular lo que se lleva, también vas teniendo que apegarte a estilos que a lo mejor no son tan tuyos, pero que, pues eso, por intentar funcionar. Sí, bueno, a mí, sobre todo cuando estaba empezando en el mundo editorial, me decían, oye, queremos hacer una cosa en acuarela, no sé qué, y yo decía, no hago tanta acuarela, pero puedo intentar. Y tú hacías algo y decías, no, queremos esta imagen copiada para ponerla, como bueno. Ahí también yo soy más de la idea de como contrata a esa persona que le estás tomando la referencia, y si cobra mucho ya. Yo creo que cada uno tiene su estilo que se va desarrollando, y todos nos conformamos o nos producimos al principio tomando referencias de muchos otros ilustradores, y a medida que uno va creciendo se van como sumando más referencias, una nariz de aquí, como son como un Frankenstein. Yo creo que el plagio se nota mucho, lamentablemente a veces funcionan las editoriales y se salen con la suya, pero a nivel personal también hay cosas de ideas, que por ejemplo los libros se demoran un año en producirse, desde la gestión hasta la publicación, y de repente están todos diciendo, ¡ay, qué bonitas las portadas amarillas de los libros! ¡Ah, sí, yo también, no sé qué! Y de repente tienes 25 libros de fondo amarillo como que como que hay inconsciencia colectiva, que todos estamos pensando cosas similares en general, y vamos por donde como hace funcionar. Pero no me parece, lo del plagio no. Una pregunta. Ah, sí. Ahí tienes dos. Están más atentos que yo. Me gustaría saber qué estudiaste o qué recomiendas hacer para empezar a dedicarse a la ilustración siendo diseñador gráfico. Yo hice un diplomado de ilustración en la misma casa donde estudié, en Chile, pero aún así yo siempre recomiendo, o sea, de lo que más aprendí en mi vida fue cuando estaba en un foro de dibujo, cuando tenía 14 años, y me relacioné con puros amigos que dibujaban, y nos hacíamos encargos uno a lo otro, y como que siento que siempre cuando uno es autodidacta se nutre más. Ahora, si tienes herramientas como una escuela, usarla de alguna manera y no como, voy a hacer este encargo porque sí, porque tengo que pasar, no sé qué. No, como, ¿qué quiero experimentar? ¿Qué me gustaría probar? ¿Cómo esto después me puede servir? ¿Qué proyecto tengo en mente que puedo utilizar para hacer este encargo que me están proponiendo? Como tratar de usar de la mejor manera las herramientas que entregan los campos educacionales. La otra se parece a un troll. Ah. Son dos preguntas. Muy bien.
Yo, como les contaba, cuando estudié diseño, lo primero que me dijeron, como, bienvenidos a la universidad, estás estudiando diseño. Si piensan que van a venir a dibujar, váyanse. Y así como, y tuve como una pseudo-crisis de identidad, porque dije, o sea, en verdad estoy acá, o sea, yo pensé que igual iba a dibujar más, porque en esa época tampoco había mucho ilustración como concepto. Y aparte de eso, he tenido varias crisis de dibujo que yo creo que son necesarias y que todos vamos a pasar por ellas, que es donde uno se redescubre y te das cuenta si quieres hacer, o sea, si quieres dibujar porque quieres dibujar o que quieres dibujar por otras razones, y es súper válido si uno quiere cambiar de profesión o cualquier cosa. Todo es válido, nos podemos redescubrir. Y para lo que hago en esas situaciones es hacer otras cosas, como tener otros hobbies, otras pasiones, como nutrirme con... Yo siento que los ilustradores no solamente es el oficio de estar dibujando constantemente, sino de estar consciente, y es una manera de ver el mundo. Entonces, cualquier cosa que estamos viendo y experimentando nos va a nutrir después en nuestros dibujos. Y si veo otras personas haciendo cosas mejor que yo creo que hay millones. Pero somos, o sea, lo que nadie tiene como yo es mi punto de vista, y es la gracia que cada uno tenga un diferente punto de vista y una forma de aproximarse al oficio de la ilustración de una manera personal. Como por lo mismo, lo de hacer referente de otras personas, yo creo que los mejores ilustradores son los que buscan, porque tienen un punto distinto de lo que está ya en el mercado. Porque para eso, en verdad, para hacer una copia un poco ahí, a medio camino, mejor que se busquen los originales. Eso, no sé si hay más. Voy a hacer acá. Eso. ¿Alguna última pregunta? Yo tengo una más. Bueno. Perdona. He visto que dibujas digital siempre, o Sí. casi siempre, pero ¿y el boceto también lo haces digital? ¿O No, en la portada esa era... yo tengo... Sí. Tengo... Eso. Es mi... Ajá. Yo cuando empecé a hacer este libro, Sí. y le contaba que estaba un poco en crisis porque no quería seguir dibujando encargos como de revista y cosas así. O sea, quería, porque era lo que me daba dinero, pero quería hacer otras cosas. Me hice como un desafío de todos los días dibujar una idea de lo que podía hacer, convertirse en una ilustración. Cuando estaba en estos foros de dibujo, mi intención era dibujar todos los días, pero para perfeccionar mi técnica. Y yo creo que después tuve una crisis de dibujo también con eso, porque al final me di cuenta que no tenía mucho contenido lo que estaba dibujando, sino que estaba haciendo cosas por ser bonitas, que son ornamentales. Que no hay nada mal con eso, pero no era algo que me estuviera llenando. Y cuando quise hacer el libro, tengo un libro de dibujos que intento dibujar y hacer ideas. Las ideas son así porque en verdad soy un poco caótico y es como ya, funciona o no funciona, y siguiente, y a lo mejor junto muchas, y de una de ellas digo, ay, esta me gusta, la voy a terminar, la voy a pintar. Sí, a no luego me gusta la acuarela y cosas así, pero como que soy muy perezoso porque hay que tener muchas cosas. O sea, mi escritorio de trabajo en verdad es como una mesa, mi computador y nada más. Bueno, yo creo que terminamos. Pero muchas gracias por venir, ha sido muy entretenido y espero verlos. Gracias. Gracias.